Saqueo brutal paraliza educación en Veracruz. Arrancamos con un escándalo que reventó en Veracruz y dejó a toda la comunidad educativa en alerta. La UPAV fue saqueada justo en pleno cambio de rector y ya hay denuncia formal. Mientras la universidad intentaba ponerse en orden, alguien vació cuentas, borró información y detuvo actividades completas. Un golpe directo a maestros, alumnos y a toda la estructura administrativa. La gobernadora Rocío Nale informó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía del Estado y dejó claro algo. Además de enfrentar la vía penal, quienes sacaron el dinero tendrán que regresarlo para poder pagarle de inmediato a los maestros solidarios que se quedaron sin cobrar. Y aquí no hablamos de fallas técnicas ni de descontrol interno. Fue un saqueo que dejó sin información a la universidad y sin actividades a miles de estudiantes. Todo comenzó el viernes pasado cuando se anunció la llegada del nuevo rector, Rodolfo Torres Velázquez, para enderezar una institución repleta de problemas administrativos. Pero horas después, personal de áreas clave entró a las cuentas, retiró recursos y eliminó registros del sistema. Prácticamente dejaron la UPAV a oscuras, sin matrículas, sin pagos, sin control escolar y con actividades suspendidas. Un sabotaje interno en uno de los momentos más delicados. Y aunque la denuncia incluye a quien resulte responsable, ya empezaron a aparecer nombres relacionados con la gestión anterior. Funcionarios de áreas de educación superior, jurídico, asesoría y tecnologías habrían participado en el vaciado de cuentas y borrado de información. Varios de ellos formaban parte del grupo que tenía la UPAV en desorden desde hace años y al sentir el cambio de administración, operaron la salida de recursos y la caída del sistema. El daño fue tan grande que dejó sin capacidad de respuesta a la institución. Este martes se dio un giro inesperado. Las mismas personas que borraron información regresaron a entregar parte de los archivos, lo que permitió reactivar el sistema de control escolar. Aún así, falta mucha información. Sobre todo los pagos de estudiantes que se perdieron cuando el sistema se cayó y la UPAV intenta normalizarse, pero el desorden que dejaron sigue siendo evidente. Este caso deja preguntas fuertes en el aire, porque ¿cómo es posible que una institución educativa quede al capricho de unos cuantos? ¿Y cómo blindar a la UPAV para que un cambio administrativo no termine en saqueo? Hoy la universidad empieza a levantarse, pero el mensaje es claro. Si hubo robo, alguien tiene que devolver ese dinero. Y si hubo abuso, tiene que llegar hasta el fondo. Porque en medio de todo esto, hay maestros sin cobrar y estudiantes que solo quieren seguir con su vida escolar. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El relajo de las comparecencias. Y es que el primer día de las comparecencias en el Congreso terminó siendo exactamente lo que muchos temían. Una avalancha de preguntas y un silencio enorme en las respuestas. Es una muestra clara que este sistema de comparecencias es totalmente inoperante. Porque seguramente usted no tuvo ni siquiera oportunidad de tomar nota de las preguntas que le estoy haciendo. He realizado 21 preguntas. El nuevo formato, aprobado por Morena, dejó fuera más de 50 cuestionamientos que simplemente no fueron respondidos. En 2 horas se acabó la sesión, pero las dudas quedaron flotando en el aire. Los funcionarios ahora tienen solo 20 minutos para elegir qué contestar y sí, eligen. Por eso varios diputados se quedaron mirando el cronómetro mientras las dudas se acumulaban sin aclararse. La diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdoba, fue directa. Esto ya no parece una rendición de cuentas, sino una especie de pasarela express, donde los secretarios entran, hablan lo que quieren y salen. Dijo que la gente quiere saber en qué se usa el dinero público, cómo se toman decisiones, por qué fallan servicios y qué proyectos avanzan. Pero con este esquema, el ciudadano se queda igual o más confundido. También le lanzó un mensaje a Morena
que si el tiempo es tan corto, sus diputados deberían hacer preguntas más claras y directas, porque varias parecieran diseñadas solo para quedar bien con los secretarios. Y la crítica no solamente vino de MC. Desde la oposición en general también se advirtió que este formato prácticamente obliga a dejar temas sin tocar. El diputado Fernando Yunes advirtió que es imposible responder decenas de preguntas en 20 minutos. Y cuando la salida es te mando la respuesta por escrito, pues el resultado es el mismo. La ciudadanía nunca escucha la explicación real. Y el punto es claro. Lo que debería ser un ejercicio de transparencia se convirtió en un trámite rápido que oculta más de lo que aclara. Todo esto ocurrió mientras en el Pleno cada fracción parlamentaria soltaba sus cuestionamientos. Salud, educación, infraestructura, seguridad, pero los secretarios podían escoger qué responder y qué ignorar. Y mientras tanto, en el salón, los diputados mirando cómo se acababa el tiempo sin que las dudas se resolvieran. Al final, lo que prometía ser una revisión seria del primer año de gobierno terminó en un intercambio lleno de huecos. En una de las pocas intervenciones que sí alcanzaron espacio, Ricardo Agüed volvió a salir en defensa de la gobernadora Rocío Nale, recordando los insultos que recibió en la marcha de la Generación Z. Dijo que esas expresiones no deberían normalizarse, que la crítica es válida, pero hay límites. Y remató hablando del trabajo diario de la gobernadora, pero aún con eso, la realidad quedó marcada. Las comparecencias comenzaron en medio de críticas, dudas sin resolver y un formato que ya generó molestia en casi todas las bancadas opositoras. Si este arranque dejó más que 50 preguntas colgadas, la gran incógnita es ¿cuántas más se van a quedar sin respuesta en los días que vienen? Porque en teoría, este es el espacio donde el gobierno rinde cuentas. En la práctica, este nuevo esquema apenas deja espacio para escuchar y casi nada para cuestionar. El Congreso empezó su glosa, sí, pero la transparencia, por ahora, quedó en pausa. Noticias locales. Asesinan a otro político veracruzano mientras dormía, sí. Otra noche de violencia sacudió a Veracruz. Un líder social conocido y querido por muchos en Villa Comuapan y con trayectoria política en San Andrés Tuxtla fue asesinado dentro de su propia casa. Pedro González Rodríguez, el Pillica, lo sorprendieron mientras dormía. Hombres armados irrumpieron en su vivienda, dispararon frente a su familia y lo persiguieron hasta la azotea, donde finalmente lo ejecutaron. El ataque ocurrió de madrugada sin que nadie tuviera tiempo de reaccionar y por si fuera poco, uno de sus nietos, adulto y cercano a él, habría sido privado de la libertad durante el ataque. Hasta ahora no hay claridad de si ya fue liberado, pero este crimen estremeció a toda la región. El Pillica no era un desconocido. Había sido un candidato a la alcaldía en 2021 por Unidos por Veracruz, antes fue agente municipal en la misma comunidad y en el último proceso electoral apareció respaldando al partido Morena. Era un personaje con presencia, con seguidores, con historia y es por eso que su asesinato encendió todas las alarmas. Vecinos escucharon ráfagas de armas largas y de inmediato alertaron a las autoridades. Policías municipales y estatales llegaron minutos después, pero para entonces los agresores ya habían escapado sin dejar rastro. La escena que encontraron fue brutal. La caza forzada, los impactos de arma de fuego en distintos puntos y el cuerpo del líder social tendido en la azotea. Según las primeras versiones, Pedro trató de escapar cuando escuchó el allanamiento, pero los agresores lo alcanzaron en el techo y ahí le dispararon varias veces. El operativo de búsqueda comenzó casi al instante, pero hasta ahora no hay detenidos, no hay sospechosos ni una línea clara de investigación. Todo es silencio institucional y especulación vecinal. La zona amaneció bajo tensión. Habitantes de Villa Comuapan estaban indignados. Dicen que este crimen no solo fue un ataque directo contra un líder social, sino un mensaje que nadie sabe interpretar. Muchos lo apoyaron en campaña, otros lo conocían por su labor comunitaria y hoy todos exigen algo elemental, que la autoridad investigue, que no se archive, que no quede como otro caso más. Y mientras tanto, el tema del nieto sigue siendo una incógnita.
Hay versiones de que fue levantado durante el ataque, pero ninguna autoridad lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Este asesinato enciende otro foco rojo en Veracruz. Un líder político ejecutado a balazos en su propio hogar, una familia marcada por la violencia, una comunidad exigiendo respuestas y un caso que, si no se explica pronto, puede convertirse en una historia más de impunidad. Villacomoapan amaneció con miedo, amaneció con indignación y con la incertidumbre de no saber quiénes entraron, por qué lo hicieron y qué hay realmente detrás del homicidio de El Pillica. Hoy, las preguntas superan por mucho a las respuestas y mientras no haya claridad, este crimen seguirá retumbando en San Andrés Tuxtla como un recordatorio de que la violencia no distingue nombres, tampoco trayectorias ni historias. La exigencia es simple: justicia real, investigación completa y verdad para una comunidad que no piensa dejar este crimen en el olvido.